Hola, soy Sergio Garcés. En mi primer video titulado La imagen de Dios en la sábana santa, les platiqué, entre otras cosas, de las marcas por hierro ardiente en la frente de Jesús. Una de ellas, la que se encuentra entre las cejas, representa una cruz, que es el castigo que le impusieron. Esta cruz tiene la particularidad de estar hecha con un solo trazo, de la misma manera en la que los católicos nos persignamos. Este símbolo se puede ver también en el lienzo original, aunque no es muy visible, definitivamente sí se alcanza a ver. Hay una letra antigua que nos interesa para este análisis, Tet. Tet es una letra de los alfabetos semitas, como el fenicio, el arameo y el hebreo. La forma de Tet que vamos a analizar es la consonante del alfabeto siriaco. El alfabeto siriaco es un sistema de escritura con origen en la ciudad de Edesa, en la Mesopotamia superior. Desciende del arameo escrito. Todas sus letras son consonantes y se escribe de derecha a izquierda. Aunque en su forma oral existía desde siglos antes, en su forma escrita surgió hasta el siglo I de nuestra era. Fue muy importante para la difusión del cristianismo en Oriente. Pero ¿qué tiene que ver la marca en la frente de Cristo con el alfabeto siriaco, con la letra Tet y con la ciudad de Edesa? Bueno, pues algo muy interesante. Cuenta la leyenda que en el siglo I, el rey Akbaro V de Edesa, estando enfermo y habiendo escuchado los portentos realizados por Jesús, le escribió para pedirle que fuera a curarlo. Jesús le contestó que una vez que terminara su misión terrena, le enviaría a un discípulo para aliviar su mal. El enviado sería el discípulo Tadeo, que llevaría consigo una tela con los rasgos faciales de Jesús impresos. Al estar en presencia de la tela, Akbaro sanó milagrosamente. Esta tela es conocida como el Mandylion de Edesa. El autor Ian Wilson, basándose en documentos de la Librería del Vaticano, sostiene que el Mandylion es la sábana santa de Turín, doblada en 4 y enmarcada de tal manera que solamente el rostro era visible. Tristemente no hay suficiente evidencia histórica para confirmar esta teoría, hasta ahora. La ciudad de Edesa fue uno de los centros más importantes donde floreció el cristianismo primitivo, gracias a la conversión del rey Akbaro V. Como ya vimos, el alfabeto siriaco nació en la ciudad de Edesa en el siglo I, o sea, en algún momento entre el año 0 y el año 100 de nuestra era, probablemente durante el reinado de Akbaro V o poco después de su muerte, este alfabeto fue creado. En otras palabras, existe una alta probabilidad de que el Mandylion ya se encontrara en Edesa en el momento de la creación del alfabeto siriaco. Por otro lado, una de las 22 letras de este alfabeto, Tet, tiene una sorprendente similitud con la cruz en la frente de Cristo. Muy importante es aclarar que es idéntica solo a la cruz impresa en la sábana santa, ya que tiene la misma dirección. La cruz marcada en la frente de Jesús tenía la dirección opuesta en espejo. Dicho de otra manera, Tet es igual a la cruz de la sábana santa, pero la cruz de la sábana santa no es igual a Tet, ya que es el inverso de otra imagen. Mi teoría es que, teniendo frente a ellos la sábana santa, quienes crearon el alfabeto siriaco incluyeron una letra con el mismo aspecto de la cruz en la frente de Jesús. Es posible que eligieran a Tet por el jeroglífico egipcio, que es el antecedente de Tet, Nefer, que significa bello, bueno, y que tiene una forma similar a la cruz en su parte superior, y que en su parte inferior tiene un óvalo que representa el corazón de un cordero. Durante el reinado de Akbaro V de Edesa, Jesús fue crucificado en Jerusalén. En algún punto entre el año 33 y 40, Akbaro y su reino, Edesa, se convirtieron al cristianismo. Entre el año 33 y 75, el alfabeto siriaco fue creado. Su novena letra, Tet, se desarrolló con esta forma descendiente del jeroglífico Nefer. Tiempo después, en el siglo XIV, aparece el supuesto sudario de Cristo, que retrata el evento ocurrido durante el reinado de Akbaro y que tiene impreso un símbolo muy similar a la letra Tet del alfabeto siriaco. La línea de tiempo de nuestra teoría es: en el antiguo Egipto existía el jeroglífico Nefer. En el año 33 de nuestra era, Jesús fue crucificado y marcado con hierro ardiente en la frente con una cruz. Después de su resurrección, la mortaja en la que estaba envuelto tenía impresa de forma milagrosa su imagen. Los discípulos la preservaron. La tela fue llevada a la ciudad de Edesa al rey Akbaro V. Habitantes de Edesa pudieron ver el símbolo de la cruz en la frente de la imagen. Se desarrolló el alfabeto siriaco, que era la lengua oficial de Edesa. Tomando como modelo el símbolo de la cruz en la frente, elaboraron la letra
Tet, que se derivaba a su vez del jeroglífico egipcio Nefer. Las guerras, los desastres naturales y el implacable paso del tiempo dejaron la historia de Edesa y sus reliquias envuelta en leyendas y mitos. Además, la salvaje persecución de los cristianos por parte de romanos y judíos hace muy probable que el más importante tesoro de la cristiandad se tuviera que conservar en secreto, protegiéndolo de todas las amenazas. Sin embargo, nuestros hermanos de Edesa posiblemente nos dejaron un faro apuntando su luz original al Cristo verdadero y a su imagen impresa en la sábana santa. Tet. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos.